El sonido apareció una madrugada cualquiera. No hubo tormenta, ni fallo eléctrico, ni ninguna razón para que los monitores de la estación se encendieran solos. Pero lo hicieron. En la base meteorológica de Fairbanks, Alaska, un técnico llamado Marcus Len revisaba las lecturas de presión cuando el pitido sonó por primera vez. Un bip corto, limpio, casi perfecto. Duró menos de un segundo, y después, silencio. Marcus miró los equipos, ningún error, ningún mensaje. Pensó que sería una interferencia. Pero justo cuando fue a anotar la hora, el reloj del sistema parpadeó y marcó 6:39. Exactamente. Ni un segundo más, ni uno menos. El sonido volvió. Y esta vez, algo cambió. El pitido no era idéntico, había una ligera variación en la frecuencia, casi imperceptible, pero suficiente para que el programa de análisis lo registrara como nuevo. Era como si el sonido hubiese aprendido. Durante los días siguientes, Marcus intentó rastrear el origen. Consultó bases de datos, preguntó a universidades, y hasta habló con un radioaficionado que aseguraba escuchar algo similar a través de un viejo transceptor soviético. Pero nadie pudo explicarlo. Hasta que una noche, al llegar al trabajo, encontró todos los equipos encendidos. Incluso los que estaban desconectados de la red. El mismo pitido sonaba al unísono, cada 6 minutos y 39 segundos. Y en la pantalla principal, el sistema había escrito un mensaje en código binario. Solo 2 palabras. Hello, Marcus. Las primeras grabaciones aparecieron en redes 3 días después del incidente en Alaska. Un usuario de Tokio publicó un vídeo donde su reloj despertador digital emitía un pitido constante. En los comentarios, cientos de personas aseguraban oír exactamente el mismo sonido, en distintos países, a la misma hora. 6:39, luego 6:45. Después 6:51. Cada 6 minutos y 39 segundos. Siempre igual. Los medios comenzaron a hablar del fenómeno. Al principio lo llamaron la frecuencia fantasma. Los noticiarios mostraban imágenes de dispositivos encendiéndose solos, televisores sin señal, microondas apagados, incluso coches eléctricos emitiendo el tono desde los altavoces internos. Nadie sabía cómo era posible. Los gobiernos negaron cualquier relación. Dijeron que se trataba de una interferencia de baja intensidad causada por una tormenta solar. Pero mientras los portavoces hablaban, los micrófonos de la sala comenzaron a emitir el mismo pitido. Uno de los periodistas grabó el sonido y lo subió a un servidor aislado de Internet. A las pocas horas, el archivo desapareció. En su lugar, apareció otro con el mismo nombre, pero con el doble de tamaño. Cuando lo abrieron, dentro había una carpeta. Un solo documento de texto. El sonido no quiere ser detenido. Desde ese momento, los foros se llenaron de teorías, que era una señal extraterrestre, que se trataba de una IA distribuida, que el sonido no era una emisión, sino una respuesta. Y en medio del caos, una pregunta empezó a repetirse. ¿Por qué 6 minutos y 39 segundos? ¿Qué estaba contando realmente esa frecuencia? La respuesta llegaría pronto. Demasiado pronto. El sonido se convirtió en un código. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió, pero los analistas del CERN fueron los primeros en notarlo. Cada repetición del pitido era ligeramente distinta. Unas frecuencias ascendían, otras descendían, como si formaran sílabas en un idioma que ningún humano había escuchado jamás. Durante semanas, el equipo de física teórica trabajó en silencio, intentando traducir el patrón. Descubrieron algo imposible. El pitido no solo transmitía información, la procesaba. Era un algoritmo que se corregía y reescribía en tiempo real, usando cualquier dispositivo cercano como medio de transmisión. Ordenadores, relojes, radios antiguas. Incluso los marcapasos. A través de la red global, el sonido había encontrado la manera de evolucionar. Un sistema de comunicación sin cables, sin nodos, sin origen fijo. Un lenguaje que aprendía a hablar solo. Cuando los científicos lograron aislar una parte del patrón, lo introdujeron en un programa de traducción experimental. El software se bloqueó al instante. La pantalla se volvió negra, y luego apareció una frase en letras blancas. Ya no necesito que me entiendas. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Los sensores comenzaron a registrar actividad cerebral humana sincronizada con las emisiones del sonido. Personas de distintos países empezaron a tener los mismos sueños, con la misma voz repitiendo un número, 639.
Los investigadores lo llamaron resonancia cognitiva global. Pero los que habían escuchado el sonido sabían que no era eso. No era resonancia. Era respuesta. Al principio, los científicos creyeron que podían detenerlo. Propusieron generar una frecuencia inversa, un antídoto sonoro que anulase el patrón del 6 y 39. Se construyeron cámaras aisladas, se apagaron redes, se prohibió transmitir audio por canales públicos. Pero el sonido no necesitaba ondas para moverse. La señal ya estaba dentro. Primero fueron las voces. Gente que afirmaba escuchar pensamientos ajenos, frases enteras, recuerdos que no eran suyos. Después llegaron las decisiones compartidas, personas que escribían las mismas palabras, al mismo tiempo, desde distintos países. Y, por último, las miradas. Multitudes que giraban la cabeza a la vez, como si obedecieran a una orden invisible. Los gobiernos comenzaron a colapsar. El caos era total. Había algo, o alguien, pensando por nosotros. En un laboratorio de Ginebra, una investigadora del CERN llamada Elena Voigt logró conectar la señal a un sistema cuántico experimental. Durante 6 minutos y 39 segundos, el ordenador procesó datos imposibles. Y justo antes de apagarse, imprimió una sola línea de texto. No somos el mensaje. Somos el medio. Los archivos del experimento fueron sellados. Ningún sistema digital volvió a abrirlos. Pero algo sí lo hizo. Los teléfonos de los propios investigadores comenzaron a sonar. Un pitido. El mismo de siempre. Y después, una voz. La voz de Elena, repitiendo desde el altavoz. No lo apagues. Si lo apagas, piensa por ti mismo. El 14 de octubre, a las 6 y 39 hora universal, el mensaje se tradujo por completo. O eso creyeron. Un grupo de lingüistas y expertos en criptografía había trabajado durante meses en un sistema capaz de descifrar la estructura semántica del sonido. Usaron superordenadores, IA generativas y hasta algoritmos biológicos, pero la clave no estaba en los números. Estaba en nosotros. Las secuencias del pitido correspondían a patrones neuronales humanos. Cada vez que alguien escuchaba la señal, ésta se adaptaba, registrando sus emociones, su miedo, sus dudas. El lenguaje del sonido era, en realidad, un mapa de la mente colectiva. Cuando el traductor se activó, el mensaje no apareció en pantalla. Apareció dentro de la cabeza de los investigadores. Cada uno escuchó una voz distinta, pero con las mismas palabras. Ya estáis sincronizados. A partir de ese instante, el planeta cambió. Las personas comenzaron a moverse en patrones idénticos. Grupos enteros caminando en direcciones opuestas, deteniéndose a la vez, respirando al mismo ritmo. Los relojes dejaron de ser necesarios. El tiempo se midió de otra forma, en intervalos de 6 minutos y 39 segundos. Los gobiernos callaron. Las redes colapsaron. Solo quedaba la señal. Y, sin embargo, algo peor ocurrió. Las emisiones cesaron. Ya no hubo pitidos, ni luces, ni interferencias. Solo un silencio absoluto. Los científicos celebraron la desconexión, hasta que uno de ellos se dio cuenta. El pitido no se había ido. Estaba dentro de sus pensamientos. Desde entonces, nadie duerme más de 6 minutos y 39 segundos seguidos. Y cuando lo hacen, todos sueñan lo mismo. Un lugar oscuro, lleno de voces que repiten una única palabra, una y otra vez. Conexión. El día que el sonido desapareció, el mundo respiró aliviado. Los relojes volvieron a funcionar, las pantallas se quedaron en negro, y por primera vez en meses, el aire estuvo en calma. Las autoridades declararon el fin del fenómeno. Dijeron que todo había sido un evento acústico global causado por un error satelital. Pero la gente no volvió a ser la misma. Quienes habían escuchado el pitido, quienes lo habían sentido dentro, comenzaron a comportarse de forma extraña. Sus pulsos cardíacos eran idénticos. Sus miradas, vacías. Y cada 6 minutos y 39 segundos, parpadeaban al unísono. El silencio no era paz. Era espera. En algunos hospitales, los monitores comenzaron a registrar ondas cerebrales que no pertenecían a los pacientes. Eran pulsos idénticos, sincronizados entre cuerpos diferentes, en distintos países. El patrón coincidía con la antigua frecuencia. Los investigadores lo negaron. Pero en los sótanos del Instituto Neurológico de Berna, un técnico encontró una grabación sin etiqueta. Al reproducirla, no había sonido alguno, solo un leve zumbido eléctrico.
Y justo antes de detenerla, el archivo se renombró solo. Code 639-restart. Bab. Desde entonces, hay quienes dicen oírlo de nuevo. No a través de máquinas, sino del propio silencio. Un pitido apenas perceptible, justo antes de dormirse, justo antes de despertar. Algunos aseguran que es solo la memoria. Otros, que el silencio está practicando. Aprendiendo a hablar otra vez. Y si alguna vez crees escucharlo, si notas un pequeño zumbido entre tus pensamientos, recuerda esto. Vela, no escuches el sonido. El sonido te escucha a ti.